Buenas tardes, tengan todos. En primer lugar, recordarles que el contenido que vamos generando en las sesiones se encuentra en el canal con mi nombre, así es que se puede revisar en cualquier momento. Ahora, vamos a recapitular qué es lo que hicimos la sesión pasada. Empezamos viendo variables, cómo se debe crear un archivo para una función y algo muy importante que hicimos las gráficas. Ya sabemos cómo generar vectores para lograr representarlos gráficamente como una sucesión de puntos. Algo importante, siempre recuerden trabajar en su directorio creado específicamente para la asignatura. Por ejemplo, el mío está en mi carpeta del semestre MATLAB Introducción, donde en la pestaña del Current Folder yo veo que están guardados los archivos que conozco. Incluso me he guardado las variables para cuando las necesite. Y ya sabemos cómo graficar, cómo manejar los ejes, las leyendas, graficar varias veces. También vimos cómo realizar gráficas con el subplot para crear diferentes figuras, la superposición y las características. También vimos algunas gráficas tridimensionales, porque el fin de esta introducción no es ser expertos en gráficas, pero sí saber manejarlas para cuando se dé la ocasión. Y finalmente hicimos un mesh grid que era para graficar superficies. Ahora, lo que vamos a aprender es sentencias de control. Vamos a aprender instrucciones que nos enseñen o que nos permitan, mejor dicho, discriminar todo el procedimiento que vamos a hacer. No se olviden que en la programación vamos a lograr codificar algoritmos. Los algoritmos son una secuencia de operaciones algebraicas y lógicas para cumplir un objetivo. ¿Sí? En primer lugar, vamos a crear la función y vamos a poner, por ejemplo, notas. Esa va a ser mi función. Como ven, todo lo que escribo va a quedar acá por si acaso y también se está registrando en el blog del editor del propio MATLAB. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Primero voy a guardar todo esto porque yo quiero empezar bien y les voy a mostrar cómo introducir de forma básica un dato mediante teclado. Es decir, que ejecuto el programa y me va a preguntar algún tipo de dato. Para eso necesito conocer dos cosas. Cómo almacenar una entrada de teclado en una variable y cómo presentar algún texto simplemente como tal. Luego vamos a ver el texto con formato. En primer lugar, se encuentra la opción de disp. Este disp y entre apóstrofes debe llevar un comentario. Es decir, yo puedo ingrese la nota final de la materia. Dos puntos. Si hago eso, miren cuál es el resultado. Mi ventana de comandos está limpia. Voy a ejecutar el programa y veo en la ventana de comandos que simplemente me aparece ingrese la nota final de la materia. Ya, esta es la forma de mostrar algún texto y también nos sirve para mostrar variables, pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego, ¿cómo puedo guardar en una variable algún texto que voy a poner? A ver, solicito que se ingrese por teclado mediante input, pero el input ya me dice ingrese nota. Ah, entonces no es necesario que ponga esto otro. Más bien, puedo decir o puedo nombrarlo como un rótulo. Quiero que se llame programa. Así, le voy a dar todo este espacio.
Lo pueden decorar como quieran y listo. Ahí está. Miren, observen la gran diferencia y lo voy a poner acá abajo para que se pueda percibir cuál es el efecto al ejecutar directamente esto. Miren, ejecuto. ¿Qué dice? Primero, no se ha borrado lo que antes existía. Segundo, se ejecuta el nombre del archivo. Se ejecuta la muestra del texto que yo he puesto en la línea 2 y recién en la línea 3 me pide lo que es la nota. Yo voy a ingresar un valor. Pongo 5. No, pongo 35. Listo. Como no he puesto punto y coma al término de la instrucción en la tercera línea, me repite el valor que se ha almacenado en la variable nota. Por lo tanto, y fíjense que en la tercera línea tengo nota y tiene un subrayado. Y dice que puede que no esté siendo utilizado. Y el igual también. Dice que, bueno, pues pónganle punto y coma para que no se muestre. Listo. Si hago eso, ya, nuevamente, reviso el efecto. Veo, me dice notas, programa, ingresa nota, le voy a poner 25. Listo. No hay nada. No me dice nada porque no le estoy dando mayor instrucción. Vamos a empezar viendo lo que es una estructura de control básica. Es decir, que yo necesito la nota. Si la nota es mayor a 50, o bueno, podemos decir que es mayor o igual a 51, entonces que me muestre un mensaje que diga aprobado. Para empezar, ¿sí? Para empezar. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente codificar eso. ¿Cómo? Voy a discriminar mediante una condición lógica. Voy a escribir primero if. Como ven, es una palabra reservada, por eso aparece en azul, y automáticamente al escribirlo se cierra con el end. Quiere decir que debo ser muy cuidadoso de cómo manejo los ends. If. Ahora tengo que poner acá mi condición lógica. Yo digo, if nota mayor o igual a 51, si pongo un enter, miren lo que pasa. Enter. Se va a ajustar un poquito a la derecha. Ese espacio se denomina indentación. La indentación en la programación es una muy buena práctica. Se sugiere que conozcamos los niveles jerárquicos de las operaciones lógicas que se están desarrollando en nuestro código. Entonces, si es que yo manejo de esta manera, tendré que poner directamente disp aprobado, así. Y fin. Ah, pero me falta un fin para la función. Miren, al terminar de escribir el end, nuevamente, E, N y D, lo selecciona function al del inicio. Y cuando yo le doy clic a este end, también me subraya el function al que está concluyendo. Lo propio, si le voy a dar clic a la línea 6, miren, ¿qué va a pasar en la 4? Se subraya, precisamente por el hecho de que está concluyendo esa instrucción. Ahora, ya sé que me va a mostrar eso, pero comprobaremos. Ah, pero no quiero ver esto que estaba antes. ¿Qué debo poner? Previo CLC, porque quiero borrar la ventana de comandos. Por lo tanto, voy a ejecutarlo. Si lo ejecuto, miren, ejecuto. Pum. Ingrese nota. 36. ¿Qué nos tiene que salir? Nada. Porque no existe una salida alterna. Solo me va a salir si es que hubiese aprobado. Entonces voy a ponerle 99. Enter. Aprobado. Entonces mi programa está bien incompleto, ¿no ve? Tengo que decirle que ha reprobado también. Ah, bueno. ¿Y cómo será eso?
En ese caso, debo proporcionarle una salida alternativa, es decir, else. Quiere decir caso contrario. Primero, acá lo vamos a subrayar. Vamos a resaltar nuestra condición. Nota mayor igual a 51 es mi condición. Su consecuencia es que me muestre aprobado. Y acá está. ¿Y qué pasa si es que es menor que 51? Es decir, el caso contrario, menor que 51, entonces será reprobado. Yo tengo que escribir esa alternativa acá. ¿Cómo se va a escribir? Bueno, pues muy sencillo. Lo propio, disp, reprobado. Listo. Y si yo lo ejecuto, voy a ingresar 25. Reprobado. Listo. Con esto hemos establecido un pequeñísimo programa a manera de ejemplo de cómo es que yo voy a considerar una estructura de control con dos alternativas. Como vieron, si gustan pueden poner solo una y si gustan pueden poner dos. ¿Y qué tal si pongo tres o cuatro? Se puede hacer con la misma estructura del if, pero tenemos que usar else if. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Quiere que volvamos a explicar algo o cambiemos algo? A ver, coméntenme. Si no, yo les voy a preguntar, ya saben. A ver, vamos a invocar a Alejandra, Marisol, el último John de la lista. Sí, una pregunta. Dime, dime. Hola. La función, debajo de la función, ¿lo oculta todo lo anterior a ese comando? ¿Todo lo anterior o solo la función? ¿Puedes volver a repetir, por favor? No te pude escuchar bien. O ponlo por escrito también, no hay ningún problema, yo lo voy a leer. Ya, si no, le estaba haciendo del CLC que puso. Sí, Eso en el comando, en la ventana de comando, o sea, borra todo lo anterior a esa palabra, ¿verdad? exacto, porque es precisamente la primera instrucción. Es decir, va a ejecutar primero, va a mostrarme el comando notas, luego borro. Es decir, que hasta el nombre se le ha borrado. Por eso es la primera, y estás en lo correcto, José. Muchas gracias. ¿Alguien me escribió? A ver qué dicen. ¿Puede volver a explicar? Vamos a volver a explicar, pero vamos a agrandar este ejemplo. Vamos a poner condiciones. Vamos a poner rangos de notas, es decir, digamos de 0 a 30. Eh, no, vamos a ponerle algún valor, otro valor para otro rango y demás. ¿Sí? Pero, bueno, ya. Yo voy a copiar todo este código. No, lo vamos a rehacer. Lo vamos a mejorar. Vamos a crear una función que diga notas guión bajo versión 2. Yo lo voy a cerrar. Yo acostumbro a crear mi función y cerrarlo. Trato de cerrarlo inmediatamente todo lo que cree. Como vimos, vamos a borrar la ventana de comandos. Necesito que se ingrese el valor de la nota. Y esto se logra mediante un input para que se ingrese manualmente vía teclado el valor. Entonces yo voy a poner ingrese su nota. Nada más. Ya no lo estoy poniendo un encabezado. Bueno, le pondré su encabezado para que no difiera mucho del otro. Pero yo le voy a dar un formato que yo quiera. Así. Eso es ya cuestión estética y traten de ocultar también los resultados innecesarios. Ahora, ¿cómo lo voy a cambiar? Voy a poner dos estructuras de control.
¿Por qué 2? 1 para verificar que la nota sea un número válido. Como mi nota va a ir de 0 a 100, no puede ser negativo ni tampoco puede ser 200. Entonces voy a discriminar eso. ¿Ok? Puedo poner if nota menor que 0. Entonces digo que nota inválida o dato no válido. Así. Caso contrario. Si acá puedo usar este otro comando que se denomina else if, donde es como una conjunción de else e if, que es una alternativa, pero una de varias alternativas. Y nos dice, ponga otra condición. Si la nota es mayor que 100, y voy a diferenciarlo. Menor que 0, así. Y para el otro me va a decir dato no válido, paréntesis, mayor que 100. Listo. Estoy poniendo dos condiciones. Si no vale, es decir, que es menor que 0 o mayor que 100, me lo va a avisar. Y si no, else, solo else. Y si no, ¿qué? Ah, recién es que va a considerar si es que está aprobado o no. Pongamos un caso bien sencillo que lo vamos a modificar. Dato válido. Solamente eso, como revisión. Y ojo que voy a cerrar la función de la parte superior. ¿Ya? No lo hemos guardado, por eso sigue con el nombre de untitled 2 con un asterisco. Entonces yo le pongo guardar. Me va a indicar que lo voy a guardar. Sí, listo. Y si lo voy a ejecutar, ¿qué va a suceder? Lo borra y me pide que ingrese la nota. Primero voy a ingresar un negativo. ¿Qué me tiene que mostrar? Dato no válido menor que 0. Listo. Y termina el programa porque no voy a procesar eso. Ahora, si en cambio yo le pongo un número muy grande, que es mayor que 100, me va a decir lo propio. Dato inválido o dato no válido mayor que 100. Ah, bueno, entonces sí o sí yo tengo que poner, bueno, mi humilde 51, un dato válido. Es válido, listo. Quiere decir que en vez de poner la instrucción que me muestre solamente que es válido, yo le voy a dar otro conjunto de instrucciones para que haga un tratamiento de los datos. Esto puede llamarse como un pequeño manejo de errores en el sentido de la introducción de los datos, porque imagínense que nosotros decimos que o hacemos un programa donde nos piden ingresar la densidad del agua y a alguien se le ocurre poner un negativo. Y ya tenemos todo, absolutamente todo bien codificado para que se ejecute y demás. Va a calcular con negativos y no. Tenemos que manejar esas excepciones en los valores para que no nos permitan introducir datos equivocados, porque el programa va a calcular con esos datos equivocados. Primero, voy a poner a manera de comentario esta línea, porque ya sé que está funcionando el código. Y voy a escribir recién if nota menor que 51, ojo que lo estoy cambiando, voy a mostrar aprobado. Caso contrario, y lo voy a bajar un poco. Caso contrario, es reprobado. Y fin.
Así es como se va a ver, lo voy a mover un poquito. Miren, todo eso es el programa. Sencillito, vamos a manejar las excepciones y ya, ¿no? Ejecuto, veo, ingresa su nota. Ya sé que si pongo -1, no va a tratarlo. Muy bien. Y si yo ejecuto nuevamente, pero le doy una nota satisfactoria, ¿qué me dice? Reprobado, pero con 51 yo repruebo. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ponerlo esto acá abajo. Algo debe estar mal, ¿no ve? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Alguien puede ver el error? Igual, igual o mayor. Mayor o igual, ¿no? Muy bien. Esto que he puesto menor, la relación de comparación menor, está al revés. Una cosa, o cambio los disp, el reprobado arriba y aprobado abajo, o cambio el sentido de la comparación, ¿no ve? Exacto, es la condición. Y enseguida vamos a explicar cuál es la gran diferencia entre else if y else nuevamente. Entonces, lo más fácil para mí, bueno, pues lo voy a cambiar a mayor igual. Si es que es mayor o igual que 51, aprobado. Caso contrario, reprobado. Con ese pequeño cambio, miren, voy a poner, ingrese su nota, 65, mejor todavía, aprobado. Ahora probaremos uno de reprobado, que sea el 10, reprobado. ¿Y los negativos siguen? Siguen. Acá lo propio, con 111 mayor que 100. Entonces ya tenemos una estructura que puede controlar. Ahora, la diferencia entre una estructura simple, porque eso es lo que vamos a diferenciar ahorita. Yo puedo manejar if, solo if con su end. Puedo manejar if con un else. Puedo manejar if con else, if y recién viene un else o varios else if en medio. Si yo quiero dar una gradación, por ejemplo, digo que la nota de 100 va a tener, no sé, la característica de S y lo que sea mayor que 80 será A, mayor que 70 será B, mayor que 60 será C, mayor que 50 será D y lo que sea menor o igual que 50, que sea directamente F. Si yo pongo esto, tendré que manejar varios else if, porque puedo preguntar primero, ¿es 100? Porque solo al 100 le corresponde ese. Ya. Si no es 100, debe ser menor. Considerando que se va a ingresar un número válido. Y si es menor, tengo que preguntarme si es mayor que 80, mayor que 70, mayor que 60 o cuánto. Entonces, una gran diferencia entre el else y el else if es que el else va a existir solo con el if cuando sea una condición que derive en solamente dos consecuencias, una por falsa y una por verdadera. La primera siempre es la verdadera. Y cuando manejamos else if, que va a ser condiciones, pero bien seleccionadas. Es decir, que cada else if va a incluir, va a imponer su propia condición. Y el else es el caso contrario. Para este sería el else, ¿no ve? Porque se supone que va a ser menor o igual a 50. Para este vendría a ser el else. El primer if vendría para el else o para el 100 que corresponde al S y todo lo demás con else if. ¿Qué les parece?
Es interesante, es bonito, pero necesita estructurarse. Como ven, un pequeño ejemplo de comparar notas nos ha llevado a una estructura que puede ser más complicada. Esa es la diferencia principal entre else y else if. Listo. Ahora, ¿y qué tal si lo complicamos un poco más? ¿Cómo lo puedo complicar un poco más? ¿Qué tal si hago que califique un promedio? ¿No? Si quiero que califique un promedio, en todo caso, voy a seleccionar todo porque lo voy a reutilizar este código. Lo voy a pegar en otro y acá le voy a poner versión 2B. ¿Qué voy a hacer? Notas. Primero, su nota parcial 1. Así. Entonces yo le voy a poner parcial 1. Traten de que los nombres de las variables coincidan con lo que ustedes quieren expresar. Yo no le voy a poner a esto zapato. Le voy a poner P1, P2, P3. ¿Por qué? Porque me está representando el primer, el segundo y el tercer parcial respectivamente. Así. Ahora, ¿qué va a pasar? Nota debe ser P1 más P2 más P3 dividida entre 3. Listo. Ahí está. Voy a ingresar 3 notas, me va a calcular el promedio y me va a decir qué tan mal estoy. Pero mi problema es que, miren, el control de variables está con solamente la nota. ¿Qué tal si yo le he puesto 300 al primero, 0, 0? Me va a dar 100, ¿no? ¿Verdad? O si le pongo 100 menos 100 y 100, el promedio va a ser 100. Entonces, en ese caso, yo tendría que controlar cada una de las variables, ¿no? Para P1, para P2, para P3, o directamente tomarlo con un ciclo más grande. Pero vamos a verlo luego. Vamos a asumir que en una primera instancia se introducen bien. Y si yo lo ejecuto, miren cómo va a quedar. Y me dice, ingrese su primera nota. Primero, me he esforzado. 85. Segundo, no. Era mi cumpleaños. Yo he coincidido con algo más. Y tercero, he estudiado, pero mis neuronas no se han recuperado. Listo. Me dices reprobado. Ok, pero no me muestra la nota. ¿Por qué no me muestra la nota? Porque yo no le he pedido que me muestre la nota. ¿Cómo puedo mostrar una nota? Alternativas. Primera, puedo poner disp y poner nota. Si hago eso, miren lo que va a suceder. Ejecuto. 85, 10, 55, 50. Reprobado. Con 50. Duele. Pero bueno. Y como les decía, sí, aquí le pongo 100, aquí le pongo menos 100 y aquí otro 100. Nota. 33.3. Ah, es que el 100 lo ha dividido entre 3, ¿no ve? Listo. Entonces tendría que ponerle un número más grande para que nos dé un error, pero esto de por sí ya es un error. No tendría que dejar que suceda. Traten de que no suceda. Traten de atrapar cualquier posible error. Uy, sí, me van a decir, pero no se te va a complicar tanto que, ¿por qué? No es cierto, pero traten. Si se puede, háganlo. Y si no, vayan directo al grano y luego se pueden sumar este manejo de excepciones. ¿Sí? Primero, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Gabriela, Marco Antonio, Mariel, María, Ricardo. ¿Están ahí?
Se entiende, Auxi. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, veamos el chat también. Súper. Ya. Entonces, ya hemos aprendido, ya sabemos cómo vamos a discriminar. Vamos a referirnos ahora a un ejemplo que conocemos y lo vamos a hacer bien rapidito. Voy a hacer mi función ecuación segundo grado. Es algo que hemos hecho incluso desde colegio. ¿Qué es una ecuación de segundo grado? Bueno, pues tiene la forma de ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Donde, y yo me voy a dar un poco de información acá, mi discriminante me conduce a tres posibles soluciones. La primera, que será solución única. La segunda, que es soluciones reales diferentes. Y la tercera, que serán soluciones complejas. El discriminante, que lo vamos a llamar D, no es otra cosa que B elevado al cuadrado menos 4 veces AC. Y esta solución única se da cuando el discriminante es exactamente 0. Las soluciones reales se dan cuando este es mayor que 0 y las complejas cuando este es menor que 0. Ahora lo que yo quiero es que hagamos un pequeño programa que ingresando los tres valores que son los que corresponden a los coeficientes, nos muestre las soluciones. Primero identifique qué caso es y que nos diga existe una sola solución o existen dos y son reales o son dos y son complejas y que me muestren los dos valores. Algo tan facilito, pero lo vamos a programar. Ah, pero alguien va a decir esto debe tener algún código, alguna función para resolver. Claro que tiene, pero la idea de este curso de introducción no es solamente usar los comandos, porque los vamos a usar, pero tenemos que programar. Y para recordar programación, vamos a ver estos ejemplos. ¿Qué toca hacer? Primero, una cabecera que nos diga display, ecuación de segundo grado, para abreviar un poco. Listo. Pongo a input porque voy a ingresarlo. Y necesito que me diga ingrese el valor de A. Así. Punto y coma. Copio para ahorrar un poco de tiempo. Lo copio 2 veces. Pero acá el primero es para B, o mejor dicho el segundo, y el tercero es para C, respectivamente. B y C. Con eso ya he creado las tres variables que van a ser ingresadas por teclado. Listo. ¿Qué hago? Calcular el discriminante. ¿Cómo? B elevado al cuadrado menos 4 veces A y C. Se ha guardado el discriminante. Ahora tengo que usar una condición lógica para ver cuál caso será. ¿Qué digo? Si D es exactamente igual que 0, doble igual para la comparación, por favor. Cuando solamente manejamos un símbolo de igualdad, es asignación. Pero cuando son dos, se considera comparación. Si digo que el discriminante es exactamente igual a 0, en primera instancia voy a poner disp, caso primero. ¿Por qué? Porque quiero que se lea así. Caso contrario, else, if. Para el segundo caso, ¿qué tiene que suceder? El discriminante debe ser mayor que 0. ¿Y qué voy a poner? Un disp que me diga eso. Caso segundo. Y finalmente, otra alternativa, else, será caso tercero. Y acá vamos a poner
algo más. Una solución única. Acá, dos soluciones reales. Acá, dos soluciones complejas. Listo. Y finalmente, tengo que cerrar el function de la parte superior. Listo. Con eso ya tenemos algo. Y yo lo voy a llevar a este extremo a la derecha para que se vea en paralelo. ¿Sí? Vamos a mover ahí. Vamos a mover un poco. Ahí está todo el código y lo vamos a ejecutar porque lo hemos hecho de un solo tirón. Todo se ha hecho de una. ¿No ven? Por eso no está guardado. Traten de guardar poco a poco, a menos que ya tengan todo planificado en vuestras cabecitas y solamente sea como ir escribiendo, typeando las ideas. Pero para que no se pierda, por si se les reinicia la máquina, por si se cuelga el programa, por si mi compañero me lo desenchufa, guarden. Primero, a ver, probaremos. A que sea 1, B que sea -9 y C -2. ¿Qué me dirá? Dos soluciones reales. Ah, es que es B cuadrado, va a ser 81. Menos 4 veces AC más 8. 81 más 8, 89. Dos soluciones reales. Listo. Ahora probaremos con 1, 9 y -4. Sigue siendo real. Bueno, pues probaremos con cualquier otra cosa. 3, 0 y -4. Dos soluciones reales. A ver, ahora, ¿cuál puede salir una solución compleja? ¿Cuál podría ser el caso de que me dé una solución compleja? A ver. Ujú. Ahí está. ¿No ven? Cuando C es demasiado grande. Dos soluciones complejas. ¿Y cuándo me dará un resultado de una solución única? En una ecuación de segundo grado. Primero, segundo, tercero. ¿No ven? Trinomio cuadrado perfecto. Listo. A ver, tengan cuidado con sus cámaras, por favor. Voy a desactivar la opción de activar cámara. Listo. Así no se van a preocupar, pero sean cuidadosos, por favor, para cualquier otra clase. ¿Dudas, preguntas, consultas respecto de este pequeño gran ejemplo que todavía no lo hemos completado? ¿Se entendió? ¿Está fácil, difícil, feo? A ver. Vamos a ver quiénes están por acá. Gaby, Jorge, Milham, Gladys. ¿Están por ahí? Sí, Sí, Auxi, Sí, sí. Oxy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se entendió? ¿Qué opinas, Milham? Sí, sí, se entiende, Auxi. Todo claro. Bien. Ok. Entonces ya tenemos un programita para resolver eso. Entonces, si algo tan sencillo que ya damos por sentado se puede resolver solo con una secuencia bien lógica de pasos, imagínense lo que va a hacer, pues, hacer unos balances. Cuando hagamos uno bien hechito, podemos generalizarlo y hacer que el programa se encargue. O lo propio para cualquier caso de reactores. Solamente es cuestión de analizarlo bien. A ver, voy a completar la presentación indicando cuál será esa raíz. En este caso, yo voy a poner solución y esa solución
va a ser menos B sobre 2 veces A, ¿verdad? Porque como el término del discriminante es 0, se anula. Porque raíz de 0, bueno, permanece 0. Y yo quiero que me digan, ahora vamos a presentar un dato, pero con formato. Miren, este es el formato para imprimir algún dato. ¿Qué tiene que llevar? F'printf, paréntesis, y entre paréntesis debe estar primero en apóstrofes, seguido de una coma, las variables. Yo quiero mostrar la variable solución y digo, la solución es 2 puntos. Y ahora viene lo importante y lo vamos a escribir primero acá, porque yo debo delimitar primero con el símbolo de porcentaje. Luego, depende qué voy a usar y tenemos 2 valores que se van a contemplar. Uno, la terminación que nos va a definir si esto va a ser un número real, si es que va a ser un dígito o mejor dicho un entero, o si es que va a tener una notación científica. Y dependiendo de eso, recién vamos a poner algo acá. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Y bueno, pues lo voy a mover un poquito. No, está ahí. El F requiere que yo le ponga 2 números separados por un punto. Vale decir, esta va a ser la reserva de espacios que va a imprimir y esto va a ser el número de decimales luego del punto decimal. ¿Sí? En otro caso, el D solamente necesita un número. Es decir, que yo debo poner un número y va a ser la reserva de espacios que va a considerar para el formato. O sea, si yo pongo 4, me lo va a poner 4 y va a ser entero y se acabó. Y si yo uso, por ejemplo, el E tiene una notación parecida, solamente que va a emplear notación científica, pero va a permitirse 7 espacios y 3 cifras luego del punto separador decimal. Traducción. Si yo lo quiero mostrar como entero, puedo poner 3D. ¿Sí? Vamos a ver el efecto, porque vamos a ponerlo en los demás. Pero no todas las cantidades son enteras. Alguien me va a decir, y eso es totalmente cierto. Entonces seguiremos el ejemplo. 7 espacios reservados, 3 cifras luego del punto decimal, y que va a ser un valor real. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo otro? Tengo que también poner algo. En este caso, yo voy a tener 2 soluciones, ¿no ven? Ya sabemos que uno va a ser con positivo y el otro con negativo. Porque mi primera solución será más la raíz cuadrada del discriminante. ¿Sí? Y mi segunda solución es la misma, pero con menos la raíz cuadrada del discriminante. Entonces, yo debo poner primera solución es tanto. ¿No? Y va a ser solución 1. Ah, les voy a poner esto más que me estaba olvidando acá. ¿Qué debo poner? Acá lo voy a escribir antes de que me olvide. Vamos a tener 2 interesantes ayudas. Yo voy a poner dentro de estas apóstrofes para mi formato, porque yo tengo que darle un formato a este texto, porque es mi decisión cómo se va a presentar. Y tengo estas 2 alternativas que me ayudan mucho. Esta primera, que es un salto de línea,
y esta segunda que es un espacio tabular. Entonces, si yo no pongo ninguna de estas, y en especial el salto de línea, me va a continuar a partir de lo que tengo, ¿sí? Y eso es medio que molesto y peligroso. ¿Por qué? Se puede descontrolar el asunto. Entonces yo voy a poner \n. ¿Ok? Acá también puedo poner \n y poner solución 1. Y puedo copiar esto para una segunda donde diga la segunda solución es tanto. ¿No ven? Y ahora, ¿cómo creen que voy a hacer la de los complejos? Si me va a salir directamente, bueno, pues podría escribirlo o directo uso el valor absoluto del discriminante, que va a ser un equivalente. A ver, miren. Como ya tengo el de los reales, lo que vamos a hacer es copiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Lo único, acá yo voy a ponerle entre paréntesis valor absoluto de D. ¿Por qué? Si le doy el valor absoluto, ya estoy saltando la excepción de que sea el discriminante menor que cero y le va a sacar la raíz y va a ser un número real bien bonito. Solamente que debo expresarlo bien. Ah, no puedo expresarlo de esta manera, ¿verdad? Debo considerar la parte real y la parte imaginaria. Y eso es un número complejo. Entonces, bueno, pues mi solución 1 no es eso, sino que yo voy a decir mi parte real 1, o mejor dicho, la parte real es, como vimos antes, menos b sobre 2 por a. Esa es la parte real. Está bien. Pero la parte imaginaria, que yo le voy a poner imaginario, imag 1, ¿qué va a ser? La raíz sobre 2a. Pero ¿es necesario ponerle 2? No, porque son conjugados. ¿Se acuerdan? Entonces, como ven, no era necesario hacer eso. Yo tengo la parte real y tengo la parte imaginaria. ¿Y cómo voy a tratar eso? La primera solución es, y tengo que poner los dos. Es decir, que voy a poner real y voy a poner imaginario. Real, imaginario. Y tengo que darle un bonito formato, porque la idea es esa, que debo darle un formato. Y voy a borrar toda la pantalla para recorrer y darle un mejor formato. Miren, la parte real. Cuando yo voy a manejar dos o más variables en mi impresión con formato, debo considerar que la primera delimitación es para la primera variable que estoy citando. Y si existe una segunda variable, necesita una segunda delimitación. Entonces yo pongo más que. También voy a ponerle 7.3f, pero y. ¿Por qué? Este primero es para el real. Este segundo es para el imaginario. Y el imaginario, claro, tiene que ir acompañado de y. Y obviamente, para facilitarme un poco el trabajo, yo puedo copiar esto. Sin embargo, debo cambiar a negativo porque es un conjugado, ¿verdad? Listo. ¿Qué les parece? Ha sido un poco largo, raro y hasta violento, pero como ven, estamos presentando las soluciones de forma ordenada, ¿no? A ver, ejecutemos
y veamos qué sucede. Ejecuto. Ingrese el valor de A. Cualquier valor. 2, 1 y 5. Ahí está. Soluciones complejas. ¿No ve? Bonito. El espacio que has reservado, sí, son 7, incluido el separador decimal. Acá están 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Yo le he dado un espacio antes y después de la suma y también de la resta. Por eso es que tiene 7 en total. ¿Ok? ¿Alguna duda? Un segundito, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ejecutarlo mientras lo meditan para ver qué puede salir con este valor reales. Y para la solución única, listo. ¿Qué les parece? Un programa de básicamente 29 líneas. Bueno, si le quitamos estas 4 instrucciones son 25, que nos permite sacar todo. Y de seguro que muchos lo han visto en cualquier materia de programación, pero de eso es de lo que se trata. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta. Gabriela. Gabriela. ¿Qué está? Gabriela Ceballos. Todo. Ok. Jacqueline, ¿alguna duda? Auxi, buenas tardes. No, no, Auxi, todo claro. Me alegra mucho. Ok. Entonces ya, tenemos eso. Pero de seguro, ¿y para qué me va a servir esto en la asignatura? Es que estamos estableciendo la forma en la que deberían procesar un problema. ¿Sí? Mucho cuidado. Ok, ¿qué hemos usado? Hemos usado ingreso, hemos usado presentación, hemos usado cálculos, hemos usado la discriminación mediante estructuras de control. Podemos hacer más estructuras alternativas, lo vamos a hacer en otra ocasión, pero ahora yo quiero ver un poquito de lo que son series y vamos a generar vectores, vamos a generar series con que se almacenan en vectores y que podamos hacer algo con eso. Por ejemplo, ¿alguien recuerda qué nombres recibe esta sucesión? ¿Se acuerdan? Esa serie. Uno, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Lorenzo, ¿te acuerdas? Amanda. ¿Qué se llama? A ver, completen. De Fi. Eso, muy bien, muchísimas gracias. Fibonacci. ¿Cómo funciona esta serie?
La idea es que yo voy a sumar los dos términos precedentes para generar el siguiente. Es decir, que 1 más 1 me da 2. 1 más 2 me da 3. 2 más 3 resulta en 5. Y así sucesivamente. Pero, ¿y por qué? Ah, es que yo voy a aprender a generar series irregulares. Si es que yo le digo a MATLAB, trata de generar esto así sin más, puede que no tenga programado el comando o la instrucción. Así es que nosotros debemos aprender a programar series condicionadas, irregulares y demás. Y vamos a ver algunas series muy conocidas. ¿Ok? Primero, guardamos. Esta primera serie nos va a servir para demostrar el ciclo for. Es un ciclo automático, es un ciclo repetitivo que nos va a servir para desarrollar una cantidad finita de instrucciones. Vamos a poder decir, hágalo 10 veces. Listo. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, borramos la pantalla de la ventana de comando. En segundo lugar, yo necesito saber cuántos términos quiero generar. Por ejemplo, si es que solamente me dice uno, que aparezca el uno. Si me dice dos, que aparezcan los dos primeros. Y si me dice 6, bueno, pues de acá hay 2, acá hay 4 y acá hay 6. Si me dice 8, si me dice 10, si me dice 11. Cualquier cantidad, pero tiene que ser finita. No es una serie infinita. Listo. Yo voy a designar con n mayúscula a la variable donde voy a almacenar el número de términos. ¿Sí? Así. Yo voy a pedir mediante un ingreso de teclado que me dé un número de términos. Claro, puedo controlar que no sea mayor a 30, digamos, o que no sea menor a la unidad. Y debería ser un entero, porque es un número de términos. No tengo 2.55 términos. Es un número entero. Pero vamos a dejar de lado esa estructura, ese control, para asumir que la persona que está usando el programa lo va a hacer bien. Entonces, nosotros necesitamos primero aprender cómo funciona un ciclo for. Para este for se dice que for va a iniciar con una variable igual al inicio hasta un final. Puede tener inicio, puede tener paso y puede tener final, como ya habíamos aprendido a generar vectores. Incluso puede ser un vector que ya venga previamente ingresado. Puede ser, pero primero vamos a ver este ejemplo básico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la estructura que va a incluir? Primero for. Y nuevamente, notan que cuando termino de escribir la palabra reservada for, se cierra con el end. Yo voy a poner for, un contador que va desde 1 hasta n. Le doy un espacio y le pongo su propio end, porque tiene o debe tener su propio cierre. No tengo que aprovecharme del que ya existía antes. ¿No ven? Ya. ¿Qué hacemos después? Debemos de establecer cómo voy a imprimir mis datos. Ah, para esta serie en particular, yo debo establecer dos datos anteriores. Es decir, que existen dos datos que sumados me van a dar el primero, el 1. ¿Qué datos podrían ser? Pero ojo, la condición es que estos dos, uno de estos datos con el 1 sumado me debe dar 1. Entonces es muy importante que yo discrimine y seleccione bien esto. Por ejemplo, si yo le pongo 0, 0 más 1 me va a dar 1. Bien, pero para este 1 necesito un
1 anterior. 1 más 0 me da 1. 0 más 1 me da 1. Y recién 1 más 1 me va a dar 2. ¿Verdad? ¿Pueden poner otras alternativas? Puede ser, pero cuidado. Ahora, viendo esto, yo voy a darle a mi MATLAB dos términos anteriores. Yo lo voy a bautizar como A al primer término y como B al segundo término. ¿Y qué va a pasar? Que el nuevo término, que va a ser siguiendo la sucesión lógica, C es la suma de A más B, pero no solo eso. Yo voy a hacer una sustitución donde el valor de B se asigne a la variable A y el valor de C se asigne a la variable B. Y listo. Ah, no, ni tan listo. Tengo que imprimir mi variable C porque debo imprimirlo bonito. Yo quiero que se imprima bien. Quiero que me salga en fila, que me diga cuál término es y todo. Yo digo entonces, número, porcentaje. A ver, 3D. Eso va a ser para el contador. 2 puntos, espacio, nuevamente numeral, 5D, \n. Traducción. Es muy importante traducir lo que estamos representando. Y no ha quedado bien resaltarlo con rojo. Vamos a manejar primero el 3D y luego el 5D. Este 3D va a venir para el contador y este 5D va a venir para C. ¿Qué es C? Es el término que se está generando. Pero si alguien dice, no, yo no quiero que se llame C, no me gusta esa letra, me recuerda algo malo. Bueno, vamos a cambiar esta letra por una T mayúscula. Yo voy a seleccionar esa variable y la voy a modificar. Voy a poner T y miren lo que va a suceder. Me aparece un mensajito que dice presione mayúscula y enter para renombrar 3 instancias de la variable C a la variable T mayúscula. Es decir, que yo voy a presionar mayúscula y enter y me va a cambiar todo a T mayúscula. Así es como que si están reutilizando un viejo código, pueden cambiarlo bien bonito para que se vea más simpático, para que esté acorde al problema. Así es que esa es la forma. Ahora, la pregunta, ¿funcionará? Vamos a borrar los apuntes y vamos a ejecutar. Miren, ¿cuántos términos? A ver, vamos a pedirle que saque el número a Noé. ¿Cuántos términos generamos, Noé? 20, Auxi. Ya, 20. Tiene que servir para 20. Ahí está. Miren, término 1, 1. Término 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y lo demás. ¿Listo? ¿Por qué no? Yo quería que salga así como la primera línea. Tenemos que trabajar el formato. Si cada uno de nosotros va a tener un formato diferente, una concepción de cómo quiere presentar sus respuestas. Por eso es que se nota cuando a veces reutilizamos el trabajo de otro compañero y no tenemos idea de cómo lo ha hecho. Así es que por favor, sean cuidadosos, sean cuidadosas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No les convence? A ver, por favor, alguien opine. ¿Qué dicen las damas? A ver, vamos a preguntarle a Giovanna. Giovanna la una.
Giovanna las dos. Y Giovanna al agua. A ver si está Rosemary. Sí, creo que se entiende. Ok. Muy bien. Alguien me preguntó por el chat qué es lo que significa. Y vamos a repetirlo. No hay problema. De eso pierdan cuidado. Por ejemplo, acá me preguntó qué significa este 3D y qué significa este 5D. Uno, yo voy a utilizar la terminación de cuando vaya a tratar números enteros, es decir, que no lleven cantidades después del punto decimal. Voy a emplear el símbolo de porcentaje como delimitador inicial de mi formato para una variable. Es decir, que este 3D está relacionado directamente con el contador y también que este 5D está relacionado directamente con mi T. ¿Por qué? Por el orden en el que se están creando y asignando respectivamente. ¿Y qué pasa con el 3? ¿De dónde sale el 3 y de dónde sale el 5? Cuando estamos hablando de números enteros, acá se refiere al espacio reservado. Traducción. Voy a contar los espacios que tenemos acá. Acá hay un espacio y acá hay otro espacio. Hay dos espacios y es decir que el número entero tendría que constar de 3 dígitos, es decir, 3 espacios reservados. Y si vemos más abajo, claro, se está respetando, por eso es que se está manteniendo alineado. ¿Y qué pasa con el 5? Ah, miren, vamos a ir a los últimos valores. No, hasta ahí está bien, para que no varíe mucho. Miren que el último es de 4 dígitos, pero acá está 5. Quiere decir que hay un espacio acá. Y miren, acá también en medio yo le di un espacio en blanco, así es que por eso existe un espacio en blanco. Solo es delimitar número de espacios reservados para expresar las cantidades y qué tipo de cantidades son. Les mencioné también que si es que yo quiero expresar la variable pi, para expresar pi, me lo va a poner en los dígitos que yo le diga. Yo debería poner, por ejemplo, si quiero 14 espacios, listo. Después del punto, tengo que considerar que el 3 y el punto ya ocupan 2. Tendría un máximo de 12. Si yo le pongo 9, listo. Va a reservar 14 espacios en total y va a usar 9 para los números que le sigan al punto decimal. Y lo demás va a estar guardando su alineación. Básicamente es una alineación a la derecha. Para eso se utilizan cualquiera de estos. Ah, pero cuando viene con el puntito, esto está seguido de F o de E, que sería notación científica. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta? A ver. Sindel, ¿está claro? Sí, sí, todo claro. Muy bien. Ya. Entonces, bueno, pues este ha sido un programa sencillito. Pero como no todo va a ser tan sencillo, yo les voy a decir ya, quiero que me generen esto, pero que guarden cada uno de los términos generados en un elemento de un vector para empezar. Vamos a borrar todo. Y bueno, pues yo quiero que se guarde
cada uno en un elemento del vector. Vamos a aprender algunos otros comandos más, aprovechando las circunstancias. Voy a copiar absolutamente todo mi código. ¿Por qué? Por facilidad. Y voy a cambiarlo a serie 1, pero en vector. Así lo voy a llamar. Y lo voy a guardar. ¿Qué hago? Primero requiero los términos. Está bien. El chiste va a estar, ya no quiero imprimir, no necesito imprimir. ¿No ven? Ya no necesito imprimir. Lo que necesito es almacenar. Entonces, algo fácil. Primero, voy a definir el tamaño de mi vector. Voy a generar un vector que yo le voy a llamar A mayúscula. Voy a aprovechar un comando que es ceros, donde yo puedo poner el número de filas, el número de columnas, donde se va a crear una matriz llena de ceros. ¿Sí? Pero yo quiero que se vea así, en un vector columna. Entonces, ¿cuántas columnas va a tener? Va a tener una. ¿Y cuántas filas va a tener? Va a tener n filas. ¿No? Listo. Así se va a crear. Por lo tanto, yo puedo decir que dentro de A, la posición que corresponde al contador va a almacenar al valor de T mayúscula. Y al final del ciclo recién voy a mostrar mi vector A. Solo lo voy a mostrar y de paso le pondré un div A para que se vea más bonito. ¿Sí? ¿Qué hemos cambiado? La generación de un vector columna que va a estar lleno de ceros. En vez de la impresión con formato, yo directamente voy a imprimir, o mejor dicho, voy a almacenar en mi vector A mayúscula y voy a mostrar dicho vector. Mire, vamos a comparar contra esto. Ejecuto, le digo, igual que nos ha dicho 9, 20. Listo. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. No va a cambiar eso porque no hemos cambiado la generación, así es que no pasa nada. Listo. Así es como vamos a asignar a un vector. Noten, contador, contador. Esa variable está designando la posición. Porque claro, ha empezado en 1. ¿Y hasta cuánto va a ir? Hasta 20. Listo. Ya. ¿Y qué pasaría si es que yo, por gracioso, les digo, quiero que me generen esto? Así. Notan que la alternación de signos está presente. Pero alguien me va a decir, pero ¿cómo voy a generar una serie? Me voy a romper la cabeza tratando de hacerlo. Bueno, podrían generar un vector de unos igual de este mismo tamaño y multiplicarlos a ambos, elemento por elemento, y el primero que sea positivo, el segundo es negativo, entonces va a quedar negativo. ¿A qué me refiero? Mira, voy a hacer otro ciclo for que diga contador desde 1 hasta n. Ups, así. Y voy a decir antes, mucho, mucho antes. Voy a ponerle un B. Y esto se va a llamar once. Esto es para generar una matriz de unos, o mejor dicho, en mi caso, un vector columna lleno de unos. Y directamente, acá les voy a mostrar algo interesante. Voy a decir if mod contador, 2 igual a 0. Ahora, ya. Ahora sí ha acelerado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero,
Veamos qué es lo que ha pasado. Yo estoy poniendo un if, estoy tratando de discriminar qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el argumento lógico, mi condición dentro de esta toma de decisiones? Mod. ¿Qué es mod? El mod en nuestro caso sería si es que yo tengo 5 y 2, es decir, contador, digamos, es 5 y el 2, que es el divisor. El resultado de esta división entera me va a dar 2 con un residuo de 1. El resultado de mod es el residuo, es decir, este 1. ¿Y qué pasaría si es que yo tengo un múltiplo? El residuo es 0. Por eso me pregunto, si es que el residuo de la división entera entre el contador y el número 2 es 0, es decir, si es que es par, algo va a pasar. ¿No ven? ¿Y qué es ese algo? Lo voy a multiplicar por menos 1. Y si no, no pasa nada. No tiene dos salidas. Ah, y bueno, pues así es como va a operar el mod. Veamos. Entonces, obtuvimos esto. Por sí, yo diría que B en el espacio contador, porque ese es el que me está interesando, va a ser el mismo, o mejor dicho, directamente menos 1. Se acabó. Y al final de este contador, como ya tengo A y B, puedo decir un C mayúscula, o no, un resultado va a ser A mayúscula, punto multiplicación B. Listo. Finalmente voy a mostrar mi resultado. Ahora, antes de ejecutar la pregunta, ¿se han perdido? ¿Me están siguiendo? ¿Tienen dudas? Voy a reducir un poco la fuente para que se vea íntegro el código. Me falta una. Listo. Ese es todo el código. Esta parte no ha cambiado. Está generando la serie misma. En esta parte va a mostrar la serie generada como está acá. Luego va a crear un vector de unos. Lo simplemente va a cambiar y va a alternar que los pares, es decir, el segundo, el cuarto, el sexto, octavo, el décimo y así, tengan el elemento menos 1. Y finalmente voy a multiplicar el vector A por el vector B, elemento a elemento, y voy a mostrar el resultado. ¿Creen que funcione? Veamos. 20. Listo. Una salida relativamente lógica, ¿no? Que yo solo voy a calcular el valor, pero lo voy a ir. No se preocupe, no hay problema. Listo. Entonces ya está. He generado la serie que me pedía solamente alternando los signos. Nada más. No era necesario cambiar ni nada, porque si intentamos cambiar la generación de esta serie, otros resultados vamos a obtener. Ojo, no quiere decir que el programa que yo desarrolle es el único que va a resolver el problema. Pueden pensarse cualquier cantidad de programas y estrategias de resolución para un problema. ¿Y por qué lo está haciendo tan grande? ¿Por qué tiene 20 tantas líneas? Ustedes pueden sacarlo menos y no habría problema. Pero sean cuidadosos. No, eh, no lo hagan tan directo si es que no tienen práctica. Y ahí está el detalle.
debemos practicar. ¿Sí? Practicar, practicar. ¿Cómo puedo practicar? Con los problemas de algoritmia general, podemos agarrar el libro de Joyanes, podemos agarrar el libro de Germán Herrera o de Alcides Terán y tienen buenos ejemplos para la facultad. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a generar otra serie y luego vamos a descansar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Narel. ¿Está Narel? Aquí está todo claro. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿a quién no le dije nada el día de hoy? ¿Por qué solo tengo un John en la sala? ¿Dónde está el otro John? ¿Qué tal, John? ¿Está claro? Sí, Oxy, se entiende. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer una otra serie. Y vamos a ver cómo la resolvemos. Y vamos a, primero, mostrar la serie, término a término, luego la vamos a almacenar y luego vamos a ver que esta en realidad es una serie infinita que nos va a proporcionar algún valor. Ojo, lo que sí quería mostrarles es que pi está guardada y que si yo ejecuto el fprintf y digo, por ejemplo, no sé, 25.20 f \n, cierro pi, me va a mostrar, ¿qué me va a mostrar? No hay problema. Me muestra 20. Ah, pero 000. Creo que no, no, ¿eh? ¿Qué tal si le pongo 125 y 120? Miren, hay una pequeña peculiaridad acá, que obviamente me está mostrando una cantidad, pero no está calculando lo demás. Porque esto, no se olviden, no necesariamente es una constante, sino que se calcula. Y ahora precisamente vamos a hacer una serie para calcular todo esto. ¿Ya? Así es que con eso en mente, yo quiero que recordemos, hay una bonita serie que nos sirve para calcular el valor de pi. Y es una serie relativamente simple, que nos dice que pi cuartos es aproximadamente a la operación de 1 sobre 1 menos 1 sobre 3 más 1 sobre 5 menos 1 sobre 7 más 1 sobre 9 menos y así sucesivamente para una cantidad n de términos. La idea es que, bueno, pues si yo logro tener toda esta suma, lo multiplico por 4 y voy a obtener el valor de pi. Y a ver cuánto sale, si es que se puede comparar o no con la constante que nos va a mostrar el equipo. Ahora, yo quiero que cada elemento se guarde en un vector. Hay varias formas de hacerlo. Miren, yo les voy a proponer dos, una con ciclos y una directamente. Por ejemplo, función pi versión 1, así. Su propio end, un CLC, y voy a pedir el número de términos, nada más. Con un input, número, términos, cierro, no muestro. Se acabó. Pido eso. Voy a generar esa cantidad directamente. 1
Si yo pido 3 términos, ¿qué va a pasar? Ah, solamente está el 5. Ahora, el signo es la cuestión, ¿no? ¿Verdad? El signo. Entonces, más fácil va a ser con un for. Con el for lo vamos a hacer. Si no tuviese el signo, se hace directamente con vectores. Tengo un primero. Voy a crear una matriz A de unos que tenga la designación de n,1, porque yo quiero que sean n columnas, perdón, n filas y una columna. Otro. Voy a crear este que sea el numerador y este que sea el denominador. El denominador, el denominador está fácil porque se puede generar, pero lo haremos con el ciclo for. Yo voy a decir que el ciclo for va a tener una variable c que va de 1 hasta n con su propio end, donde voy a decir que el numerador, en el caso del numerador, yo necesito discriminar. Igualito que el anterior, los pares tienen negativo. Es decir, if mod, ¿qué? La posición C, coma 2, es decir, la multiplicidad es igual a 0, o el residuo de la división entera, mejor dicho, es igual a 0. Entonces yo puedo decir que el numerador en la posición C debe ser -1. Listo. Y se acabó. Y para lo otro, para el denominador, crearé también un denominador. Así. De unos. No de unos. No, 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 no. De ceros. ¿Y qué va a pasar con el denominador? Ya. Voy a decir que el denominador en la posición C no es otra cosa que 2 veces C menos 1. Y eso tiene que funcionar para todo. Es decir, esta es la posición 1. Vamos a marcarlo con otro color. Si esta es la posición 1, 2 veces 1 es 2, menos 1 queda 1. Cumple. La posición 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Propio 5 a 7 y a 9. Listo. Entonces mi denominador ya se ha generado automáticamente y listo. Resultado. El resultado no es otra cosa que el numerador dividido entre el denominador. Pero ojo, elemento a elemento. Listo. Ahora, si ustedes ven algo interesante, el if que dice, no está alineado con su end. Ya. El for, listo, el resumen, o mejor dicho, el resultado. Yo solamente voy a poner un display del resultado. Ahora, vamos a ver si es que genera lo que hemos solicitado. Puede que la presentación sea medio fea, pero veremos. Ejecuto, lo guardo. Número de términos. 9. Ya. El primero es 1. Está bien. El segundo es menos un tercio. ¿Sí? Más un quinto. Un séptimo, un noveno y demás. Lo genera. Pero yo estoy viendo los elementos. No estoy viendo la suma. En ese caso, cuando quieran sumar los elementos de un vector, directamente lo encierran en la operación suma. Sum de un vector me va a dar la suma del vector. Y miren que si yo lo ejecuto y me doy el valor de 10 nuevamente, ahí está. Pero ojo, esto es para pi cuartos, ¿verdad? Y si quiero que sea para pi, lo multiplico por 4. Y le pido para 10 y miren, 304.
¿Y por qué no le ha salido 3.14? Ja, 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 no le salió bien. Es que esto se dice que cuando el número de términos es infinito, tiende o se aproxima a pi. Por lo tanto, si yo le doy un número más grande, digamos 100, se está aproximando a pi, 3.3. ¿Y qué tal si le doy 1000? 314, ya, vamos en un decimal. Exagerar, 1.000.000 de términos. Ya, ya son muy pequeños los últimos, ¿no? Y miren cómo está demorando. 3, 14, 16. Ojo que está redondeado con 4 decimales porque no hemos puesto un criterio o un formato de impresión. Listo. Esa es una serie. Mañana vamos a ver otras que nos van a ayudar a razonar y a ver los demás comandos que nos falta el comando while, que es un ciclo también, pero tiene otra forma de expresarse. Y vamos a calcular con otras funciones. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? Vamos a responderlo y vamos a concluir la sesión del día de hoy. Gracias por la colaboración de María. Tengan cuidado con las anotaciones, por favor, en especial con los docentes mayores. No es bonito que nos rayen la pizarra. Yo no tengo inconveniente porque lo voy a borrar, pero tengan cuidado porque sale con nombre. ¿Ok? Listo. ¿No hay dudas? ¿Ni una duda? A ver, alguien levantó la manito. Dígame, Alejandra. No, se equivocó al parecer. Ya. Por favor, pueden revisar esto, pueden repasarlo, pueden ver y mañana si tienen, sí, más tarde se va a poder ver este video, yo creo que en una hora. Búsquenlo en el canal, todo, absolutamente todo el material que vayamos a generar va a estar ahí, más que nada en los videos. Y cualquier duda, me avisan. ¿Sí? Listo. Si no hay dudas, concluimos acá la sesión. Hasta el día de mañana. Que les vaya muy bien. Luego, sí. Hasta luego, Ricardo.